Se ponen detrás mío terminando. ¿Ya? Eh, ¿Cómo conoció a Jorge Nájar? A Jorge Nájar, bueno, estamos ahora en 2024, yo llego a París en 1978 y a Jorge lo conozco 2 años después. Yo llegué para empezar estudios de literatura y bueno, tenía que ganarme la vida y entonces un amigo común, César Franco, me puso en contacto con una especie de escuela de lenguas, de idiomas, que finales de los 70 era muy frecuente porque estaba asociado a los vuelos de los charters y había una compañía peruana que se llamaba Uniclam. Eh, entonces Uniclam había creado una pequeña escuelita de idiomas para los turistas que iban al Perú y entonces ahí conocí a Jorge Nájar porque él enseñaba español y ahí también yo empecé a enseñar español y pasamos varios años en esa escuelita, que bueno, una escuela privada, ¿no? Con gente adulta, ¿no? De todo tipo, muy, muy simpático. Fue un lindo momento de experiencia con ese otro peruano, César Franco, y ahí él me presentó a todos los demás peruanos, poetas peruanos de los años 70 que estaban aquí, como Elqui Burgos, Patrick y José Rosas, etcétera. Entonces, ahí comenzó mi amistad con Jorge Nájar, porque yo ya, bueno, había comenzado a escribir poesía muy poquito, pero recién, y me interesaba mucho la poesía y iba a estudiar literatura en París. Se podría decir que la literatura y la poesía es la que ha mantenido ese vínculo con Jorge. Sí, yo eso es innegable, ¿no? Porque hemos compartido cuántas décadas ya, ¿no? Juntos y siempre, efectivamente, la poesía ha estado en el centro de nuestra amistad, pero la amistad ha sido mucho mayor, ¿no? Hemos compartido, bueno, el hecho de sentirnos una comunidad peruana también y dentro de esa comunidad formar parte de la gente que escribe poesía, que lee poesía, y que entre en contacto también con toda la sociedad francesa que se interesa por la poesía, ¿no? O por la literatura de América Latina, del Perú, que no son muchos, pero los hay. Y es de alguna forma la situación de migrante, la situación peruana, la situación literaria que tenían, es la que, digamos, ha sido la línea de denominador común para esta relación, ¿no? Sí, totalmente. En realidad, si pensamos en mi recorrido para dar ciertas pautas temporales, yo, digamos, terminé literatura y después pasé dos concursos para ser profesora de español en la enseñanza secundaria. Pues hice una tesis sobre Emilio Adolfo Westphalen y después obtuve un puesto en la Sorbona que ahora tengo, bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y justamente ese arraigo en la academia francesa también consolidó nuestras relaciones, porque yo organizo seminarios, coloquios, publicaciones, y siempre, siempre, siempre Jorge ha sido una de las personas, uno de los poetas que ha estado presente en eso, que nos ha acompañado en seminarios, en coloquios, él ha leído poesía en la Sorbona, y entonces sí, eso ha ido, digamos, ha ido creciendo, ¿no? Y nunca dejamos de vernos, ¿sabes? Siempre yo he ido presenciando todos los libros que él ha ido editando en Francia o editando en el Perú, y siempre nos hemos acompañado mutuamente, ¿no? Porque él también, cuando yo publiqué mi primer librito de poesía, mi segundo libro de poesía, él hizo un texto en la contraportada, ¿no? O sea que tenemos una relación de poeta a poeta también, ¿no? Y de amistad, mucha amistad. Y el aporte poético de Jorge Nájar, ¿cuál cree que es? Es una muy buena pregunta porque yo creo que es un gran aporte. Su obra poética es muy rica, completa, que comienza en 1973 y sigue. O sea, él es alguien que tiene una
enorme creatividad y producción, y todos sus libros, ¿no? Desde 1973 hasta ahora, presentan cada uno opciones poéticas siempre singulares y que aportan algo a la poesía peruana. Él comienza en los años 70, está en la fundación de Hora Cero, es decir, que ya su vida poética es una vida que cuenta mucho sobre lo que es la poesía en el Perú, o la poesía del Perú, cómo fue evolucionando también. Pero la diferencia es que él se va de Lima, se va del Perú, y él va a tener que hacer su camino solo, ¿no? Y entonces ahí está el problema, en el sentido de que la poesía de Jorge Nájar es una poesía que debería ser mucho más reconocida en el Perú. Es como si los que se van del Perú, como en su caso, como el caso del Quiburgos también, fueran como castigados por el campo literario, poético peruano, que los olvida o que no los toma en cuenta, ¿no? Y eso me parece bastante triste, ¿no? E injusto, ¿no? Porque Jorge Nájar, yo creo que sí, es una voz que cuenta en el paisaje peruano contemporáneo, ¿no? Desde los años 70 hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que sí. El hecho de hablar de la poesía de Jorge, por ejemplo, también es hablar de uno de los poetas amazónicos contemporáneos vivos más importantes, porque no solamente ha ganado premio, el más importante de Perú, sino que ha seguido una creación poética permanente, y eso también le convierte en eso que decimos, ¿no? El escritor amazónico contemporáneo migrante más importante actualmente, ¿no? Así es, totalmente, porque hasta no hace mucho no se consideraba las pertenencias locales, ¿no? Y digamos que el foco el centro de la literatura y poesía peruanas era Lima, 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 ¿no? Y ahora yo creo que me parece muy importante que se reconozca de dónde vienen y qué universos, ¿no? Van a ir aportando poetas de otros lugares, ¿no? Del Perú, ¿no? Y efectivamente su pertenencia amazónica está ahí, está muy presente, y hay que leerla, hay que saber leerla también, ¿no? Y eso aporta mucho, justamente para la poesía peruana, ¿no? Y latinoamericana también, ¿no? Porque son, digamos, poetas que no se conocen, ¿no? No se conocen fuera de, y en el caso de Jorge, fuera de ciertos medios, ¿no? Pero me parece fundamental, ¿no? Ese imaginario amazónico que se mezcla con todo su imaginario europeo, francés, cosmopolita, ¿no? Sí. Porque él está muy arraigado acá también, ¿no? O sea, se casó con una francesa, ha sido traducido al francés, tiene muchas relaciones con el medio poético francés, ha traducido a poetas franceses, es decir, que no es un poeta extranjero que permanece extranjero, ¿no? Sino es alguien que se integra, ¿no? Y eso se ve en su poesía también, porque es una poesía muy cosmopolita, como lo dices tú, y al mismo tiempo no se olvida de sus orígenes, constantemente, ¿no? Viene a enriquecer su experiencia de hombre, de adulto en Francia, toda esa infancia, todo ese acervo, ¿no? Que él valora mucho, ¿no? El acervo amazónico, el imaginario amazónico, etc. O sea, que realmente sí. El movimiento de migrantes, de escritores migrantes, de literatos migrantes aquí en París, en el que participa Jorge, sigue siendo el mismo de cuando ustedes vinieron, digamos, o ha cambiado para bien o para mal. Yo creo que ha cambiado mucho. Nosotros, bueno, él llegó antes que yo, es un poco mayor que yo, pero digamos que hasta los años 70 todavía París era una fiesta, París era el lugar de la poesía, ¿no? Como lo fue desde el siglo XIX, toda la primera mitad del siglo XX, con las vanguardias, París era un centro de la poesía y de la modernidad poética, y lo siguió siendo hasta, yo diría, después del 68 la cosa comienza a menguar, ¿no? Porque ya existen otros focos para la poesía latinoamericana en general, ¿no?
otros focos más interesantes que atraen más a los poetas y que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se vuelve el foco mayor para los poetas, incluso para los estudiosos, los intelectuales de América Latina y del Perú, ¿no? Porque así pasa, ¿no? O sea, ya, digamos, ya deja de ser París el centro mundial de las letras, el centro realmente de la poesía, ¿no? Y por eso mismo, no solamente poesía, también pensemos en la novela, ¿no? En los años 70, Vargas Llosa, García Márquez, años 60, 50, 60, 70, están aquí los mejores escritores de nuestro continente, ¿no? Pero ahora ya no es el caso, o sea, ahora sí, algunos vienen a París, pero ya no es ese mito, ya ese mito ha dejado de ser, ¿no? Pero bueno, igual, o sea, siempre va a ser una ciudad magnífica. Y ustedes vivieron ese mito, digamos. Sí, el final de ese mito, El final de ese mito. el final de ese mito. Sí. Y eso que usted dice del migrante, que a veces es olvidado en su tierra, no sé si autocríticamente, pero mira desde acá la perspectiva, ese olvido no ha sido mutuo, O es sea, decir, desde los escritores hacia la tierra y de la tierra hacia los escritores. es decir, que en el caso de Jorge Nájar, yo no creo que haya olvido, porque él ha mantenido contactos con el Perú todo el tiempo. O sea, él no se ha ido y ha olvidado su patria, no, pero al contrario, siempre ha estado presente, yendo, tratando de publicar en el Perú, y lo ha hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, con ustedes, o sea, realmente es muy importante. Eh, bueno, tampoco se puede, digamos, responsabilizar a alguien, a una instancia, pero yo creo que es algo como normal, como algo que por inercia sucede, ¿no? Porque sabemos muy bien hasta qué punto en el Perú la poesía, la cultura, no tiene espacio, cada vez menos, ¿no? Y entonces, evidentemente, si hay tan poco espacio, lo ocupan más los que están presentes que los que están ausentes, ¿no? Y hay otro tipo de migrante que es el migrante que justamente está entre el Perú y Estados Unidos. Hay muchos intelectuales o poetas que van y vienen y que ocupan un espacio diferente de los poetas que están en Europa, como que Europa está demasiado lejos, ¿no? Hay una especie de corte más claro, ¿no? Que los que están en Estados Unidos por razones económicas, porque se puede encontrar un puesto, y que van y vienen, están mucho más presentes en el campo literario, poético del Perú, y sobre todo en Lima, ¿no? Porque ahí es donde las cosas suceden, desgraciadamente, aún. Jorge es un amazónico, pero su poesía no podría ser catalogada, encasillada ahí, sino universal, ¿no? Así es, ¿Sí? totalmente, sí. Sí, 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 no. Lo que es muy interesante justamente es que él no se olvida de su origen amazónico y que está muy presente, pero dentro de un conjunto que uno siente que es un conjunto conectado con el mundo entero y que permeable a todas las poesías del mundo y también a todas las experiencias, ¿no? De vida que han sido las suyas, ¿no? Y entonces creo que ahí está la riqueza, ¿no? De su lenguaje y también esa idea de que no es una poesía que se contenta con una temática, sino que evoluciona, ¿no? Se mueve, ¿no? Vive mucho a lo largo de todos esos años y todos esos libros que ha escrito, ¿no? Y que sigue escribiendo. Bueno, ¿Ya está?